Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo en este tiempo la verdad de Dios, la palabra de Dios como siempre. Mi deseo es estar compartiendo todo lo que está en las Escrituras, la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Por eso es importante poder compartir la palabra. El apóstol Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. La palabra de Dios es la que produce en nosotros la fe y que nos da la certeza que podemos tener seguridad en Cristo Jesús. Por la palabra de Dios hemos nacido de nuevo, por la revelación de Dios. En este tiempo profético que estamos viviendo, por todos los hechos que están ocurriendo en el mundo, está indicando que cada vez estamos más cerca de los eventos extraordinarios que ocurrirán. Cristo viene por su iglesia en cualquier momento. Es inminente. Cristo dijo, por ejemplo, y aquí vengo pronto, y me galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y la promesa del Señor Jesús dice, aquí vengo pronto. No está diciendo específicamente el día, el año, pero Él viene pronto, es inminente. Por lo tanto, tenemos que estar listos todos los días en una buena relación con Dios y una buena relación también con nuestros seres queridos, con la iglesia, con los hermanos, de estar unidos más en este tiempo que estamos viviendo. Necesitamos más acercarnos a Dios, a su palabra. Hay promesa de la palabra de Dios que es para los hijos de Dios, para los cristianos. Hay muchas personas que dicen que creen en Dios. Lamentablemente, yo era uno de ellos, decía que creía en Dios y desconocía las Escrituras, la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que una persona pueda creer en Dios y desconoce las Escrituras, la palabra de Dios? Es como aquel que tiene un padre, pero nunca escuchó la voz del padre. O sea que no hay no hay un contacto, no hay una relación, no hay una intimidad. Uno no recibe los beneficios. La ignorancia de las Escrituras es el error religioso, porque las personas desconocen la verdad. Por eso anunciamos en este tiempo que es necesario que las personas puedan acercarse a Dios. Hay promesa maravillosa en la palabra de Dios. Un cristiano no puede vivir como mendigo y lo hace a veces porque desconoce las promesas de Dios, las Escrituras. Pero la palabra de Dios dice, por ejemplo, en Isaías, capítulo 26, verso 13, es una promesa. Quiero dejarte esta promesa. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Fíjense qué promesa de Dios para tu vida y para nuestra vida. Él guardará, dice, en completa paz. Empieza con el resultado, está empezando esta promesa con los beneficios de que una persona puede tener la completa paz de Dios. Pero dice, aquel cuyo pensamiento, las condiciones cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿Qué quiere decir? Podemos decir que el que confía en Dios, su mente, sus pensamientos también está enfocado en el Señor, está enfocado en la palabra de Dios. La confianza en Dios hace que tú conozcas a Dios y que busques de Dios y que tus pensamientos se alineen al pensamiento de Dios. Como resultado, Él guardará en completa paz. Fíjense, Dios dice, guardaré, es un hecho en aquel que confía en el Señor. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que formamos parte de la iglesia de Jesucristo, tenemos esta confianza en Dios. Nuestro pensamiento, hay una renovación en nuestro pensamiento a través de la verdad de Dios, la palabra de Dios. Y por eso tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestro pensamiento y nuestro corazón en Cristo Jesús.
Estas son promesas de Dios para nuestra vida, pero estamos orando acerca de la oración, estamos compartiendo en este tiempo. ¿Qué pedir? ¿Cómo pedir? ¿Por qué no recibimos lo que pedimos? Y muchas veces porque pedimos mal. Pedimos para nuestro deleite ese pecado, para nuestro orgullo, para satisfacer nuestros propios egos. Pero cuando uno pide de acuerdo a la verdad de Dios, siempre va a haber una respuesta del Señor. Así como Ana oró, clamó a Dios, lloró, y Dios le otorgó lo que pidió. Así el rey Ezequías también obtuvo. Jabes también obtuvo respuesta de Dios. Y quiero compartirte en esta tarde una promesa de Dios muy conocida por todos, que muchos lo saben de memoria, que es importante la palabra de Dios, tener en tu corazón las escrituras, la palabra de Dios. Jeremías capítulo 33, verso 3 dice, fíjense en esta promesa: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¡Qué promesa de Dios! Clama a mí. Ahora, ¿qué es clamar? ¿Qué es clamar? ¿Cuándo clamamos? Cuando hay una verdadera necesidad. Yo pienso que la persona que está a punto de ahogarse en el mar grita desesperadamente, clama por auxilio en esa condición, en esa situación. Eso es clamar, estando en una situación límite, desesperante. Es allí que hay un grito, un clamor de auxilio, de emergencia. Fíjense que cuando viene la ambulancia y lleva a una persona, todo le dan paso porque va con la sirena llevando una urgencia. Abren el camino para que pueda llegar a tiempo. Es el clamor, clamar a Dios. Esto significa clamar. Lo que le pasó a una señora, por ejemplo, que estaba sola en la casa y uno se hizo pasar por los gasistas, vio matriculado que hay una pérdida de gas y se metió en la casa. Pero esta señora gritó tanto, el clamor fue tanto que el ladrón salió desfavorido. Que el ladrón salió, pero el ladrón le golpeó un poco la cara, lo golpeó, pero fue tanto el grito, el clamor, que hasta los vecinos intervinieron. Entonces el enemigo, el ladrón no pudo cometer el robo. Dice que aprovechan cuando que están una persona sola, una mujer, un anciano, una anciana o una mujer para atacar. Pero en ese clamor hizo que hasta el enemigo huyera. Esto significa clamar a Dios. En una situación límite, clamamos a Dios. Y qué bueno, esta certeza que cuando clames, recibirá respuesta del Señor. Dice, yo te responderé. Está asegurando, está dando la certeza de que habrá una respuesta de parte de Dios para este clamor cuando invocamos el nombre del Señor, que es sobre todo nombre. Y Él viene en auxilio en esa situación. La garantía de que Dios va a haber una respuesta de Dios. Pero tenemos que estar en esa situación para que haya una verdadera respuesta desesperante, para que pueda el Señor actuar. Porque en muchas ocasiones pensamos que nosotros podemos solucionar todas las cosas. Pensamos, bueno, que ya lo sabemos todo, que no hace falta molestar al Señor. Algunos inclusive no hace falta orar, porque Dios sabe cuál es tu necesidad. Y bueno, hay personas que viven de esta manera, sin una relación con Dios, sin una comunión con Dios. Uno piensa que todo lo sabe, que todo lo puede. Y qué importante por eso, al salir
pedir la guía del Señor, orar al Señor, eso tiene que ver con la dependencia de Dios, que uno necesita del Señor constantemente para que el Señor pueda obrar en tu vida. Y Dios obra en tu vida. Dice, yo te responderé. ¡Qué maravilla! Siempre el Señor responde a sus hijos. Siempre. El Salmo 138, verso 3 dice que a ti clamé y me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Fíjense qué maravilla cuando clama al Señor. Está dando testimonio al salmista que tuvo una respuesta de Dios cuando clamó y tuvo la fortaleza que él necesitaba para esa situación. Fortaleciste con vigor en mi alma. Qué maravilla. Él te da los recursos, la fortaleza necesaria para salir de esa situación. Y esa es la bondad de Dios, esa es la misericordia de Dios, es saber que el Señor está cerca de cada uno de sus hijos que invoca su nombre. La promesa de Dios es fiel. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, como dice el Salmo 34:15. Los ojos de Dios están sobre los justos. Y esto es importante. Los justos son los cristianos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, que tienen una comunión con el Padre por Jesucristo nuestro Señor, que forman parte de la iglesia de Jesucristo. Somos justos no por mérito nuestro o porque somos buenos, sino por lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Somos salvos por gracia, somos justos delante de Dios. Y por eso tiene cuidado de sus hijos, de sus amados. Dice el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no lo da también con Él todas las cosas? Si Él entregó a sus hijos para salvarnos, no para dejarnos a la deriva, dejarnos abandonados, sino al contrario, para cuidarnos, para guiarnos, para llevarnos a la vida abundante. Pero tiene que ver con nuestra decisión cotidiana de dejar que el Señor obre en nuestra vida. Clama a mí, yo te responderé, dice. Pero dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchas veces necesitamos clamar en la necesidad. Y es cuando tenemos la posibilidad de recibir también de Dios las instrucciones, las correcciones, las enseñanzas de parte de Dios para nuestra vida. Es cuando estamos abiertos, cuando estamos dispuestos a recibir de parte de Dios lo que Él tiene para nuestra vida. Porque muchas veces pensamos que lo sabemos todo, que todo está bajo control, que nosotros lo controlamos todo. Y no es así. Y a veces a través de la necesidad y del clamor, abrimos nuestro corazón para recibir del Señor lo que Él tiene para nosotros, para enseñarnos. Y enseñarnos dice cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¡Qué maravilla! Dios quiere revelarnos, Dios quiere mostrarnos aún las cosas que habrán de venir. El tiempo, saber el tiempo profético que estamos viviendo. Dios nos revela a través de su verdad, de su palabra. Por eso necesitamos buscar al Señor. El que conoce a Dios clamará al Señor y recibirá respuesta del Señor. Y será una bendición, porque vamos a ser enseñables. Dios nos va a enseñar, nos va a preparar, inclusive para las cosas que han de acontecer. Dice el Salmo 24:12, por ejemplo: bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruye, para hacerlo descansar en los días de aflicción. Fíjense, cuando somos corregidos por el Señor, recibimos la
instrucción del Señor, la corrección del Señor. Estamos listos, preparados para ser, podemos decir, resilientes, tener la capacidad del Señor y descansar inclusive en las situaciones difíciles de la vida y los días de aflicción, porque tenemos de parte del Señor los recursos de Dios. Él quiere que vivamos en esa dimensión espiritual, que vayamos creciendo para agradar al Señor cada día. Yo lo necesito todos los días. Yo necesito conocer más al Señor. Y doy gracias porque cada día Él me enseña cosas grandes y ocultas que yo no conozco. No es que yo lo sé todo. El que dice que lo sabe todo quedó estancado. Yo necesito todos los días. Hay cosas que no conozco, que no sé. Pero qué bueno es el Señor, que cada día nos enseña, nos instruye, nos corrige y nos lleva de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Que el Señor te bendiga en este día y que puedas confiar en el Señor en todas las situaciones que pueda estar pasando. Deja tu carga, que el Señor, Él dijo, echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará. Echando vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos da de acercarnos a ti. Gracias por tus promesas, por tu palabra. Gracias porque siempre escuchas nuestro clamor. Y porque tú nos das la salida, tú nos das los recursos, tú nos das las instrucciones que necesitamos para enfrentar cada situación. Gracias porque tú quieres que maduremos, que crezcamos en este tiempo. Yo te alabo y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.